Ahí se escuchó al hincha diciendo vulgarmente, Márquez la con de tu hermana. Marc. En la última chicane, Ahí se lo escuchó clarito. donde hubo contacto, el italiano A ver, si en la historia actual del MotoGP hay dos GOATs, tenemos que hablar de Valentino Rossi y de Marc Márquez. Uno cambió la historia, el otro la sigue escribiendo. Hay una rivalidad muy grande entre ellos dos. Se han tirado de las motos, han peleado por campeonatos. Vamos a ver una de las rivalidades más grandes que hubo dentro del motociclismo. Marc Márquez por un lado, Valentino Rossi por el otro. La verdad que es una historia muy linda, realmente es como conocer a tu ídolo, que te decepcione y empezarle a ganar. ¡Wow! Es increíble y es para que la podamos ver entre todos. Este es un video que lo subió Allen Wanted. Es un video que vamos a ver, que es su contenido, así que bueno, lo vamos a reaccionar en este stream. Aquí hi ha les motos del Rossi, estic fent la col·lecció. Ara estic cada 2 setmanes sobre una moto i la vaig a comprar. O sigui, l'any que ve correràs Amb el Rossi. amb el tio que fas tota la col·lecció de les seves motos, sí, no? Sí. Qué loco, ¿no? Tenerlo de ídolo a Valentino Rossi y empezar a competir contra él. Pasa mucho en el fútbol con Messi hoy en día que mucha gente lo tiene de ídolo, futbolistas que lo tienen de ídolo y a veces tenés que competir contra él. Y bueno, obviamente en competencia todo vale, dentro de las reglas, ¿no? Y acá se fueron un poquito de las reglas y esto es lo más lindo de este deporte. Misano, Italia. Márquez, detrás de Valentino Rossi, cae. En esa carrera, su caída no fue producto de una estrategia por el campeonato, sino de una obsesión. Rossi. 2 días después, Rossi invitaría de forma amistosa a Márquez a su circuito privado de motocross. Este aparecería con el mismo traje con el que cayó en Misano. La carrera, mentalmente para Márquez, no había terminado. Superaría el récord de Valentino en su propio circuito ese mismo día. Márquez. O sea, Márquez superó el récord del circuito de Rossi que él tiene en su casa. Y a Rossi, vos te pensás que con lo que el tipo competía, al nivel que competía, vos te pensás que le gustó eso? A nadie le gusta. Había conocido a su ídolo, y su ídolo conoció finalmente a Márquez. En el mundo de MotoGP, pocos nombres resuenan con tanto poder como los de Valentino Rossi y Marc Márquez, 2 pilotos, 2 leyendas unidas por una rivalidad que marcaría para siempre la historia de este deporte. El doctor, el maestro que dominó la categoría reina durante más de una década. Marc Márquez, el joven prodigio que llegó a desafiar al rey en su propio reino. Rossi, 7 veces campeón de la categoría máxima, ganó todos sus títulos antes de la llegada de Márquez, mientras que los 6 títulos del español fueron en presencia de Rossi. Esta es la rivalidad que dividió al mundo de las motos. 9 títulos mundiales, 1 de 125, 1 de 2,5 y 7 en MotoGP. Para muchos, él fue el motivo por el que empezaron a ver. A ver, ganar 7 títulos de MotoGP a la velocidad que van, por favor, y con todo lo que te puede llegar a pasar en el medio, que es caerte, romperte. Rossi lo que tenía es un carisma impresionante, que hacía que la gente lo ame. Que la gente lo ame por su forma de ser, por su forma de competir, por su forma de ganar. Cambió las reglas del juego. Muchos de los pilotos que están hoy en día en competencia son de su academia, porque bueno, es su ídolo, es el Maradona de las motos. MotoGP. Pero, como en toda gran historia, apareció un nuevo desafío. Un joven prodigio que traía consigo una nueva era. Marc Márquez. No había mayor honor que seguir los pasos de su ídolo de la infancia. Pero, ¿quién era? Desde su infancia, la habitación de Marc Márquez estaba adornada con pósters de su ídolo.
Valentino Rossi. Y sin embargo, el destino les tenía reservada una historia que iba más allá de simples imágenes en la pared. La relación entre ambos comenzó en un momento casi mágico. Con un gesto generoso, Rossi firmó el recuerdo, dejando una huella imborrable en el corazón del que años después no le permitiría ganar nunca más ningún mundial. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Por favor. Rossi ganó los títulos que ganó antes de Márquez. Desde que llegó Márquez no ganó más. Y Márquez ganó todo y Rossi lo vio. Lo vio ganar todos los títulos. Casi todo porque, bueno, el último que ganó el año pasado ya estaba retirado Rossi. A medida que Márquez ascendía en las categorías de Moto 3 y Moto 2, su deseo de superar a su ídolo se transformó en una ardiente ambición, palpable desde su debut en MotoGP en 2013. Las pistas se convirtieron en un escenario de intensa competencia, donde cada carrera entre ellos era un duelo épico. Márquez aprovechaba cada conferencia de prensa y cada entrevista para subrayar su respeto y admiración por el hombre que había inspirado sus sueños. Esas ganas de llegar lo hicieron adaptarse a lo inadaptable, adoptando un estilo agresivo y llevando la moto siempre al límite. Esto le dio la capacidad de salvar caídas consideradas imposibles, incluso con inclinaciones donde la moto ya estaba en el suelo. En 2013, siendo el novato de la temporada, se llevó el campeonato ese primer año. Para hacernos a la idea, el siguiente rookie en la tabla fue Bradley Smith, 10º. Y es que Mark, con tan solo 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia, son jaque incluso a los más veteranos. Y esto incluía a Rossi. Y pronto los focos comenzaron a iluminar una inevitable confrontación. Dos leyendas destinadas a colisionar. 2013 fue el año del debut de Mark en la categoría reina, y a Rossi le gustó lo que veía de él. Incluso cuando en el Gran Premio de Laguna Seca, Márquez lo adelantó por el sacacorchos tal y como él le hizo a Stoner 5 años antes. Rossi no parecía molestarse. Pudo ver en él la misma agresividad que él había mostrado en sus mejores años. Como todo, ¿no? Está todo bien hasta que te empiezan a ganar 1, 2, 3, 4. Ahí es cuando para mí Rossi empieza a perder un poquito la cabeza. Pero ese respeto mutuo duró poco. Por eso digo que para mí Rossi es Maradona en motos y Messi sería Márquez. Factos. Discúlpenme, gente. En 2014 arrasó con todo. Se proclamó campeón de la categoría reina habiendo ganado 13 de las 18 carreras. Hubo momentos 18. tensos. Rossi sin duda notó la amenaza. Y es que Rossi era intimidante. Sometía a sus oponentes en pista y de forma mediática como se vio con Stoner. Pero Mark le dejó claro que no le tenía miedo y quería demostrar que podía ser el mejor. En medio de ese aparente respeto mutuo, Rossi y Márquez compartieron un momento en el rancho de Rossi en Tabulia a finales de 2014. Aquí es donde entrenaba con motos de dirt track, algo que muchos pilotos hacen como parte de su entrenamiento y que los dos disfrutaban mucho. Ambos rodaron juntos, pero surgió el rumor de que Márquez llegó acompañado de varios ingenieros de HRC, lo que generó un sentimiento de incomodidad por parte de Rossi. También Márquez dijo que superó el récord de Rossi en su propio circuito, lo que también le resultó molesto. Aunque nada de esto fue confirmado, esta visita fue uno de los últimos momentos felices de esta relación, que cambió drásticamente con la temporada de 2015. Con el tiempo, cada mirada, cada palabra que Rossi lanzaba era más pura y sincera que la anterior. Era vitoreado, admirado. La gente lo conocía más allá del deporte. Miles de personas por todo el mundo conocían su nombre y no veían en él un simple piloto. Veían a un héroe. Pero él no les dio el espectáculo que la mayoría esperaba. No les dio la típica humildad ni el heroísmo de intentarse siempre el bueno y correcto. Fue algo peor. La multitud no lo vitoreaba por su corrección, sino por su descaro. No por su sonrisa, sino por el filo de sus palabras. Cosas que a cualquiera le costarían el amor del público, a él le dieron poder. Rossi destacó no solamente por ganar títulos, su verdadero fuerte fue siempre su personalidad. Muchos vieron y conocieron MotoGP por él. No tenía pelos en la lengua y la gente veía en él una figura que brillaba, que te engatusaba y te atrapaba.
De todos los fans, siempre destacaba la María con el 46. No veía problema en constantemente crear polémicas con los demás pilotos. La mayoría evitaban siempre esa confrontación. Y fue precisamente ese efecto mariposa el que evitó que pudiese jamás volver a ganar ningún título. Año 2015, un punto de quiebre. Una temporada que prometía ser histórica. Rossi con 36 años y Márquez, que era el bicampeón en título. Aunque en esa temporada no estaba en la lucha directa por el campeonato, aún tenía mucho que aportar. Carrera tras carrera, las batallas entre Rossi y Márquez se volvían más intensas. Por ejemplo, el incidente en el Gran Premio de Argentina, donde Márquez, en un intento de adelantar a Rossi, cometió un error de frenada que provocó un toque y la caída del propio Márquez. En la última chicane, donde hubo contacto, el italiano le cortó la chicane a Márquez y ganó la carrera. Claramente Argentina es de Rossi. Es la realidad. Argentina es de Rossi. Preguntás a 10 personas que han visto MotoGP en su vida y le van a hablar de Valentino Rossi, no van a hablar de Márquez. Es la realidad. No le cortó la chicane a Márquez y ganó la carrera. Además, no siendo sancionado por ser un incidente de carrera al haber contacto. El ambiente se volvía cada vez más tenso, no solo entre los pilotos, sino también entre los aficionados. Y es que al ser el duelo más mediático y de lo que más se hablaba, daban un poco de cancha que pasaran estas cosas, simplemente permitiéndolas. Livio Suppo dijo que Rossi había insultado a Márquez y que había hablado muy mal sobre él muchas veces durante esa temporada. Y es que el error de Valentino fue crear un monstruo, fue hacer que Márquez no quisiera pelear por la carrera, sino pelear contra él. Y entonces llegamos a Sepang, el Gran Premio de Malasia. Este sería el escenario de uno de los momentos más polémicos de la historia de MotoGP. La tensión era palpable antes de la carrera. En el GP anterior en Australia, Rossi acusó al español de intentar sabotear su lucha por el campeonato, obstaculizándole solo a él para finalmente ganar la carrera, quedando en segundo lugar Lorenzo y tercero Rossi, favoreciendo así a Jorge Lorenzo en la clasificación general. Me enteré de que ellos, sobre todo al Zamora, andaban por el paddock diciendo: vale, ahora ya no ganamos el título, pero él tampoco. Se lo contaron a unos españoles que se lo contaron a unos amigos míos españoles y me lo contaron. Empezaron a decirme que tuviera cuidado en las últimas carreras. Uccio, asistente de Rossi, también me dijo que tuviera cuidado con Márquez. Más allá de todo lo que pueda llegar a haber dicho en ese momento y pensado y hablado con su equipo, totalmente lo llevó puesto Márquez, lo llevó puesto. Es así. Márquez parecía estar obcecado en ralentizar a Rossi de manera personal, como si su objetivo no fuera ganar. Durante las primeras vueltas, el primero compitió de manera más agresiva de lo que habría hecho en circunstancias normales, lo que permitió que Lorenzo se escapara en la delantera. Y en la vuelta 14, la tensión alcanzó su punto máximo. Todo lo que había estado haciendo a los demás, todas esas palabras como piezas de dominó, cayeron hasta terminar aplastándolo a él mismo. Rossi ralentizó intencionadamente, miró a Márquez, se movió al exterior de la pista para sacarlo de la trayectoria y hubo contacto. La famosa patada de Rossi. Sí. O bueno, eso es lo que muchos vieron. Y yo me incluyo, aunque sé que muchos no estáis. Eso es bronca e impotencia. Bronca e impotencia de parte de Rossi. Porque Márquez se lo estaba llevando puesto. Se lo estaba llevando puesto a la leyenda viva. Lamentablemente, con todos los laureles que ha tenido Rossi en su carrera, le llegó un Márquez que le ganaba en pilotaje. Mucho mejor que piloto Márquez. Digan lo que digan. A ver, Rossi es un pilotazo, sí, es verdad. ¿Cambió las reglas del juego? Sí, es verdad. Y eso no se lo voy a discutir a nadie, porque es la realidad. Pero llegó alguien mejor. Alguien que sobre las dos ruedas le competía. Que por ahí afuera, en las cámaras, no era tan como Rossi, Márquez. Tanto de hablar, ese carisma que tanto lo representa. Como antes hablaba de Messi y Maradona. O sea, se nota quién tiene más carisma que otro, ¿está bien? Pero en la pista, las palabras se las lleva el viento en la pista. Ahí es accionar, muñeca y dale. ¿De acuerdo? ¿Creéis que fue un movimiento intencionado o simplemente fue algo
accidental. Sea como sea, Márquez cayó al suelo y Rossi siempre negó que fuese una acción deliberada para derribarlo. Quedó tercero en Malasia, sumando 16 puntos. Pero esto generó mucha polémica, porque para muchos Rossi merecía ser descalificado con bandera negra por esa acción. Lorenzo se incluyó en este movimiento, cosa que es entendible, porque sin esos 16 puntos ya se habría proclamado campeón en Malasia. Pero no fue así, y Rossi lideraba la tabla con 312 puntos, mientras que Jorge tenía 305. Después de la examinación por parte de dirección de carrera, Rossi fue sancionado y obligado a salir desde la última posición en la siguiente carrera en Valencia. Y esto, obviamente, complicaba su lucha por el título. Terminaron Lorenzo primero, Márquez segundo, tercero Pedrosa y Rossi. Muchos acusaron a los españoles de no tratar de adelantar a Lorenzo, quizás por motivos de ego, quizás por rivalidad personal, pero la cuestión es que el título fue para Lorenzo, con una diferencia de tan solo 5 puntos sobre Rossi. Más allá del resultado, este incidente dividió a los aficionados de MotoGP. Y acá es cuando se fue la gran última oportunidad de Rossi de ganar su 10º título. Incluso Casey Stoner, uno de los tipos más inteligentes de MotoGP, dijo en un podcast que todo lo que le pasó a Rossi en 2015 fue culpa del propio Rossi. Dijo que cuando te haces enemigos en la pista, no esperes que sean indulgentes contigo, y que esto es especialmente cierto en el caso de un piloto como Márquez, que además era bastante más rápido que Rossi. Aún a día de hoy Valentino cree que esa patada a Márquez fue culpa misma de Márquez. Y es que teniendo el título prácticamente asegurado, cayó en su misma trampa. Olvidó que peleaba por el título, y en ese momento se cegó completamente creyendo que la pelea estaba con Marc. Al finalizar y ver que empezaría último en la siguiente carrera, Valentino sabía que había perdido el título, y que por perder el control un instante, había perdido también lo que llevaba desde el 2009 buscando. En Malasia fui contra él en la rueda de prensa porque quería intentar deshonrarlo. Decirle a todo el mundo lo que estaba haciendo, para que tal vez lo dejara pasar. Además, porque ya no tenía nada que ver. Lorenzo y yo nos estábamos jugando el mundial. Si estás luchando por el título, quizás lo entienda, pero si no tienes nada que ver, ni siquiera eres compañero de uno de los dos, hay que tener el respeto para no tocar los cojones a los demás. Simplemente tienes que hacer tu carrera, intentar ganar y punto. ¿Quién te obliga a hacer algo como esto? Pero en Sepang me hizo mucho daño y me molestó durante toda la carrera. Intentó hacerme caer 3 o 4 veces y afortunadamente no me caí. Me acerqué mucho a él y lo miré para decirle, basta, ¿qué coño estás haciendo? Solo que nos tocamos. No quería tirarlo, pero se cayó. Cuando vi que iba a empezar el último en la siguiente carrera, que era la última, supe que lo había perdido. Márquez me hizo perder el mundial. Nadie ha sido tan sucio como él. El incidente de 2015 no marcó el final de la rivalidad, sino su transformación. A partir de ahí, las tensiones entre Rossi y Márquez se intensificaron no solo en pista, sino sobre todo fuera de ella. En cada entrevista, Rossi no perdió oportunidad de criticar el comportamiento de Márquez, acusándolo de irrespetuoso y de ensuciar el deporte. Márquez, por su parte, se mantuvo siempre bastante ajeno a esta situación. Honestamente prefiero no decirlo, lo que me ha dicho, porque Valentino siempre he tenido mucho respeto y prefiero no decir lo que me ha dicho. Evitando el conflicto, pero dejando claro que él solo estaba enfocado en ganar. Y eso fue lo que hizo. 2016, 2017, 2018 y 2019. Ahí es donde veo la diferencia también. Obvio que esto es todo más actual, ¿no? Pero bueno, el tipo se enfocó en ganar. Márquez se enfocó en ganar. Y eso fue lo que siempre dijo. A ver, pará, tampoco es un bebé de pecho, ¿eh? Más vale. Si te tiene que tirar la moto encima, te la va a tirar encima. Lógico. A esta altura ya estaba todo repodrido. Repodrido. Esto no quita que a lo largo de los años siguieron habiendo incidentes, como en el GP de Argentina en 2018, donde Márquez fue sancionado por realizar maniobras peligrosas en varias ocasiones. En la vuelta 20, Márquez trató de adelantar a Rossi en curva por el interior, pero sus motos se tocaron, haciendo que el italiano saliera de pista y terminase en el suelo. Después de la carrera, No es un bebé de pecho Marc tampoco. Claramente.
corramos, pero no nos matemos. Pero ya a esta altura, como te digo, ya estaba todo re podrido. Re podrido. Furioso, diciendo que Márquez estaba destrozando el deporte. He entered purposely in my bike, in my leg, for make me out of the line, and if I crash, is also more happy. So I laugh because no, you know, it's too much. We go into Aleix Espargaró at 200 km/h. Que era básicamente un peligro para los demás pilotos y que desde el incidente de 2015 parecía que intentaba forzar las situaciones peligrosas cada vez que estaban en pista. I don't have any relationship with Marquez after the 2015. If he don't have respect of me, I don't have respect of him. But the respect is another story. It's something between you and me. This is dangerous. Why we... Ahí está, ¿ves? Él mismo lo está diciendo. Esto es algo entre tú y yo. Lo cual Márquez también lo tomó, pienso yo, como un desafío del 2015 en adelante. Nada más que Márquez no solamente que lo tomó como desafío, sino que en su cara le ganó los campeonatos del mundial. A ver, no estoy ni de un lado ni del otro. Como te digo, Argentina es rosista. Totalmente, totalmente. Márquez no tiene mucho, no tiene tanta banca acá en Argentina. Si se habla de motos, se va a hablar de Valentino Rossi, por más que hace ya 5 años que no corre. Pero bueno, y Márquez llegó a su 8º título y él tenía 9. ¿Quién es mejor? ¿Quién es el GOAT? Hoy, para mí, sin dudas, es Márquez, porque en pista demostró que es mejor que él. Fuera de la pista, es mejor Valentino. Totalmente. No es malo Valentino dentro de la pista, no, claro que no. Es obvio, cambió el juego él. Pero Márquez, compitiendo tú a tú con él, demostró ser mejor. Más piloto y encima con todo lo que pasó Márquez. Eso es otro tema para otro video. have to race like this? Márquez intentó disculparse yendo al box de Rossi, pero le dijeron que se marchara de inmediato. Y no hace falta decir que la relación nunca se reparó. Como digo, Márquez demostró ser mejor en pista, también siendo agresivo, porque no es un bebé de pecho. Márquez no es un bebé de pecho, claramente. Rossi, con todo lo que él generaba fuera de la pista y dentro también, él sentía que no lo respetaba. Que no lo respetaba porque él era Valentino Rossi. Y punto. Como dije antes, la comparación Messi y Maradona. Maradona es Valentino Rossi y Messi es Marc Márquez. Esto es así, 2 perfiles diferentes, pero en la pista, 2 genios, ¿eh? 2 genios, pero Márquez pudo ser campeón siempre y Rossi lo estuvo mirando en vivo desde su casco. Finalmente, en 2021, Valentino Rossi colgó el casco. Esto marcó el final de una era, pero su rivalidad con Márquez no murió con su retiro. Parece que el incidente de 2015 le ha dejado una herida abierta aún a día de hoy. Ha traído desde su academia a grandes pilotos que siguen su estela y consejos, como por ejemplo Bagnaia, Di Giannantonio, Morbidelli y Bezzecchi. Después llegó 2025, un año que ha estado marcado por un dominio absoluto de Marc, superando muchos récords que él mismo había marcado, demostrando que pese a las lesiones y los cambios, ha logrado renacer, reinventarse, logrando que este mundial sea uno más en su palmarés y curiosamente el destino, 10 años después, lo va a ver igualando al que un día fue su ídolo. Esta es una rivalidad que puede que nunca se resuelva del todo, y esta será recordada como una de las rivalidades más épicas. Y te pregunto, ¿de qué lado estás en esta rivalidad? ¿Rossi o Márquez? ¿Todo vale para ganar? Déjame tu opinión en los comentarios, que agradezco muchísimo que lo hagas, y me encantaría saber lo que piensas, y a suscribirte para ver más contenido. Obvio, hermano, obvio, ¿cómo no me voy a suscribir a tu canal? Allen Wanted, obvio, suscripto y le doy like a este videazo que hiciste, hermano.